Desde el momento en que nacemos, se nos enseña que debemos agradar a los demás. Aprendemos que una sonrisa puede conseguirnos la aprobación de nuestros padres, que el comportamiento adecuado nos garantiza el cariño de nuestros maestros y que seguir las normas nos hace aceptados por la sociedad. Pero lo que nadie nos dice es el precio que pagamos por esta constante búsqueda de aprobación. Nos desconectamos de nosotros mismos. Poco a poco, dejamos de escuchar nuestra voz interior, de confiar en nuestras propias decisiones y de actuar según nuestros verdaderos deseos. Nos convertimos en personajes creados para encajar en los moldes que otros han diseñado para nosotros. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, nos enseñó que esta necesidad de aprobación no es más que un reflejo de nuestro temor a la soledad, al rechazo y al juicio. Sin embargo, lo que realmente tememos no es el rechazo de los demás, sino el enfrentarnos a la verdad de quiénes somos en realidad. Porque cuando dejas de buscar la validación externa, te enfrentas a la pregunta más desafiante de todas. ¿Quién eres cuando no necesitas la aprobación de nadie? La mayoría de las personas pasan su vida entera evitando esta pregunta. Prefieren seguir el camino seguro, cumplir con las expectativas y mantenerse dentro de los límites establecidos por su entorno. Pero aquellos que se atreven a mirar dentro de sí mismos y a soltar la necesidad de validación, descubren algo extraordinario: la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que se quiera sin consecuencias, sino la libertad de ser uno mismo sin miedo. Este proceso no es fácil. Jung hablaba del proceso de individuación, el camino hacia la totalidad del ser, donde nos liberamos de las influencias externas y nos conectamos con nuestra esencia más profunda. Para llegar a este punto, debemos enfrentarnos con aquello que hemos reprimido, nuestras sombras, las partes de nosotros que hemos ocultado por miedo a ser rechazados. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque enfrentar la sombra es un acto de valentía que pocos están dispuestos a realizar. Cada vez que decides hacer algo para obtener la aprobación de los demás, en lugar de seguir lo que realmente quieres, estás negando una parte de ti mismo. Y esta negación tiene consecuencias. Se manifiesta como ansiedad, como insatisfacción, como esa sensación de que falta algo en tu vida, aunque todo parezca estar en orden. Es la voz de tu inconsciente susurrándote que hay algo más, que hay una parte de ti esperando ser reconocida. Pero, ¿cómo puedes empezar a liberarte de esta necesidad? La clave está en la introspección. Jung nos enseñó que el inconsciente es un mapa que contiene todas las respuestas que buscamos, pero solo aquellos que tienen el coraje de explorarlo pueden acceder a su verdadero potencial. Y explorar el inconsciente significa cuestionar todo lo que has creído sobre ti mismo. Significa preguntarte si realmente quieres la vida que llevas o si simplemente estás siguiendo un guión que te fue impuesto. Tal vez te has dado cuenta de que ciertas relaciones en tu vida parecen desgastarte más de lo que te nutren. Tal vez sientes que hay personas con las que, sin importar cuánto intentes agradarles, nunca parece ser suficiente. Esto no es casualidad. Jung hablaba de los arquetipos, patrones de comportamiento que se repiten en nuestras vidas, reflejando los conflictos internos que aún no hemos resuelto. Si constantemente te rodeas de personas que te exigen que seas algo que no eres, es porque en algún nivel aún no te has permitido ser tú mismo. El problema es que muchas personas prefieren soportar la incomodidad de la insatisfacción antes que enfrentar la incertidumbre de cambiar. Se conforman con relaciones, trabajos y estilos de vida que no los hacen felices porque creen que ser aceptados es más importante que ser auténticos. Pero aquí es donde Jung nos da una lección fundamental. No puedes encontrar la verdadera paz si no estás alineado con tu esencia. Y para alinearte con tu esencia, primero debes dejar de buscar la aprobación externa. Este es el punto
en el que muchas personas experimentan resistencia. Porque abandonar la necesidad de validación significa soltar una parte de ti que has llevado toda la vida. Significa que algunas personas pueden alejarse, que ciertas dinámicas pueden cambiar, que tal vez enfrentes el juicio de quienes no entienden tu proceso. Pero lo que debes preguntarte es, ¿qué es más importante? ¿Seguir siendo alguien que los demás aprueban, pero que en el fondo no eres? ¿O arriesgarte a ser rechazado para finalmente encontrarte contigo mismo? A medida que avanzamos en la vida, nos damos cuenta de que la aprobación de los demás es efímera. Puedes pasar años tratando de agradarle a alguien y al final nunca será suficiente, porque la validación externa es una trampa. Depender de ella te convierte en un prisionero de las expectativas ajenas. Pero cuando decides soltar esa necesidad, descubres algo increíble. La única aprobación que realmente importa es la tuya. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio, porque cuando dejas de buscar validación, tu energía cambia. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no dependes de la opinión de otros para sentirte valioso. Y esto se refleja en la forma en que te relacionas, en la manera en que tomas decisiones y sobre todo en la libertad con la que vives tu vida. La autenticidad no solo te libera, sino que también transforma la calidad de tus relaciones. Dejas de atraer a personas que te quieren por la imagen que proyectas y comienzas a rodearte de aquellos que te aceptan por quien realmente eres. El camino de la individuación, como lo describió Jung, no es un camino fácil, pero es el único que lleva a una vida con sentido. Y en este viaje aprenderás que la única persona cuya aprobación necesitas es la tuya. Porque cuando te permites ser quien realmente eres, sin máscaras, sin miedo, sin buscar la validación de nadie, es cuando realmente empiezas a vivir. Y cuando comienzas a vivir desde tu autenticidad, algo profundo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que muchas de las cadenas que te ataban eran imaginarias, que la necesidad de aprobación nunca fue una condición real para tu felicidad, sino una ilusión creada por el miedo. Jung nos enseñó que gran parte del sufrimiento humano proviene de la desconexión con el propio ser, de la represión de deseos, pensamientos y emociones que en algún punto de nuestra vida aprendimos a esconder para ser aceptados. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más reprimes quien realmente eres, más sufrimiento experimentas. Y cuanto más te permites ser, más paz encuentras. Pero soltar la necesidad de aprobación no es solo un acto interno, también es un proceso que se manifiesta en la realidad que te rodea. Comienzas a notar que las dinámicas con ciertas personas cambian. Algunas relaciones se fortalecen porque ahora son más genuinas, pero otras comienzan a desmoronarse. Y esto es algo que muchas personas temen, porque creemos que perder personas es un fracaso, cuando en realidad es parte natural del crecimiento. Jung hablaba del proceso de individuación como una transformación que inevitablemente nos aleja de lo que no resuena con nuestra verdad. No porque esas personas sean malas, sino porque están alineadas con la versión de ti que existía antes de que comenzaras este viaje de autoconocimiento. Este es un momento crucial. Aquí es donde muchos deciden retroceder porque el miedo al cambio es demasiado grande. Se preguntan si es mejor volver a su antigua versión, a la comodidad de ser aceptados, incluso si eso significa vivir en la mentira. Pero hay algo que siempre delata la verdad. El inconsciente no olvida. Una vez que comienzas a despertar, una vez que te das cuenta de que estabas moldeando tu vida para agradar a otros en lugar de ser fiel a ti mismo, ya no puedes volver atrás sin sentirte vacío. Ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Y aquí es donde entra la verdadera prueba. Eres capaz de sostener tu autenticidad incluso cuando el mundo a tu alrededor trata de hacerte dudar.
El miedo al rechazo es uno de los más grandes condicionamientos que nos han inculcado. Desde la infancia, aprendemos que ser aceptados significa ser queridos y que ser diferentes nos expone al juicio. Pero, ¿y si el rechazo no fuera algo negativo? ¿Y si en lugar de verlo como una señal de que algo está mal en ti, lo vieras como una confirmación de que estás dejando atrás lo que no encaja contigo? Jung nos mostraba que el verdadero sufrimiento no viene del rechazo, sino de la traición a uno mismo. Cada vez que cedes, que te adaptas, que te esfuerzas por encajar en un molde que no es el tuyo, te pierdes un poco más. Y lo peor de todo es que ni siquiera garantiza que serás aceptado. Porque la verdad es que nunca puedes controlar completamente la opinión de los demás. Pero lo que sí puedes controlar es cómo eliges vivir. Puedes seguir atrapado en la ilusión de que necesitas la validación externa para ser feliz, o puedes decidir soltarla y descubrir que hay más allá de ella. Porque cuando dejas de buscar aprobación, algo increíble sucede. Comienzas a atraer a las personas adecuadas. Ya no necesitas esforzarte por ser querido, porque tu energía cambia, y con ella, el tipo de personas que entran en tu vida. Las conexiones se vuelven más auténticas, más profundas, porque ya no estás jugando un papel, sino mostrando quién realmente eres. Y es aquí donde muchos experimentan un momento de revelación. Se dan cuenta de que, en realidad, la aprobación externa nunca fue el problema. El verdadero problema siempre fue la falta de aprobación interna. Porque, ¿de qué sirve que todos a tu alrededor te validen si tú mismo no te sientes suficiente? Por eso Jung insistía en la importancia de integrar la sombra, de reconciliarte con las partes de ti que has rechazado. Porque hasta que no hagas esto, seguirás buscando fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Este es un proceso que requiere tiempo, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Habrá días en los que dudarás, en los que querrás volver a los viejos patrones, en los que sentirás la tentación de ceder para evitar el conflicto. Pero cada vez que logres mantenerte firme en tu autenticidad, cada vez que elijas tu verdad por encima de la validación externa, estarás dando un paso más hacia la verdadera libertad. No una libertad superficial, sino esa que solo experimentan aquellos que han tenido el coraje de enfrentarse a sí mismos y salir del otro lado más fuertes. A medida que avanzas en este camino, notarás que la vida comienza a sentirse más liviana. La ansiedad por lo que los demás piensan de ti desaparece. El miedo al rechazo pierde su poder, y en su lugar surge una confianza interna que no depende de nada ni de nadie. Y es ahí, en ese momento, cuando realmente te encuentras contigo mismo. No como una versión fabricada para ser aceptada, sino como quien realmente eres, sin miedo, sin máscaras, sin la necesidad de encajar en ninguna expectativa. Pero este descubrimiento no solo cambia la relación que tienes contigo, también transforma tu relación con el mundo. Porque cuando ya no necesitas la aprobación de los demás, empiezas a ver a las personas de una manera diferente. Dejas de juzgarlas, porque entiendes que todos, en algún nivel, están lidiando con sus propias sombras, con sus propios miedos. Te vuelves más compasivo, más auténtico en tus interacciones, porque ya no necesitas demostrar nada. Solo puedes ser tú mismo. Y en este punto surge la gran pregunta: ¿vale la pena todo este proceso? ¿Vale la pena soltar la necesidad de validación, enfrentar tus sombras y atreverte a ser diferente? La respuesta es simple, sí. Porque la alternativa es seguir viviendo una vida que no te pertenece, seguir moldeándote para encajar en un mundo que nunca te verá por lo que realmente eres. La alternativa es pasar cada día sintiéndote insatisfecho, preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido el valor de ser tú mismo. Y cuando lo ves de esa manera, te das cuenta de que el verdadero riesgo no es ser auténtico, sino vivir toda una vida sin atreverte a hacerlo. Este es el viaje del que Jung hablaba, un viaje que no tiene un destino final,
porque siempre estamos evolucionando, siempre estamos descubriendo nuevas capas de nuestra identidad. Pero lo importante no es llegar a algún lugar específico, sino asegurarte de que en cada etapa del camino estás siendo fiel a ti mismo. Porque cuando haces eso, cuando te permites ser quien realmente eres sin la necesidad de aprobación, experimentas la mayor de las recompensas, la paz de saber que estás viviendo tu propia verdad. Y cuando llegas a este punto, algo dentro de ti cambia de forma irreversible. Ya no sientes la misma ansiedad de antes, ya no te pesa la necesidad de impresionar a los demás, y empiezas a notar que tu vida fluye con más naturalidad. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Porque ahora te permites ser sin las cadenas de la validación externa, sin el constante cuestionamiento de si estás haciendo lo correcto según los estándares de los demás. Descubres que lo único que realmente importa es si estás alineado con tu verdad. Pero aquí es donde muchas personas se enfrentan a uno de los mayores desafíos. Porque cuando decides dejar de buscar la aprobación de los demás, inevitablemente te enfrentas a la soledad. Y esta soledad puede ser aterradora. Durante años te acostumbraste a definirte a través de la mirada de los demás, a encontrar tu valor en la aceptación externa. Entonces, cuando esta necesidad desaparece, te das cuenta de que hay un vacío, un espacio que antes estaba ocupado por las expectativas de otros y que ahora debe ser llenado con algo más profundo, tu propia conexión contigo mismo. Jung hablaba de la importancia de la introspección, de aprender a estar a solas sin sentirte vacío. Decía que la verdadera plenitud no se encuentra en el reconocimiento externo, sino en la relación que construyes contigo mismo. Pero esta es una lección que muchos evitan, porque nos han enseñado a huir de la soledad, a verla como un castigo en lugar de una oportunidad. Sin embargo, cuando aceptas ese vacío, cuando lo miras de frente en lugar de tratar de llenarlo con distracciones, algo increíble sucede. Descubres que la soledad no es el enemigo. Es en ese espacio donde comienzas a escuchar tu propia voz, donde te das cuenta de que todo lo que estabas buscando fuera siempre estuvo dentro de ti. Este es un punto crucial en el camino hacia la individuación. Muchas personas intentan evitar este proceso aferrándose a relaciones, a hábitos o a patrones de comportamiento que les dan una falsa sensación de seguridad. Prefieren seguir buscando validación externa porque creen que eso los protegerá del dolor de enfrentarse a sí mismos. Pero aquí está la verdad. La única forma de encontrar paz es dejando ir esa dependencia. Es aceptar que no necesitas la aprobación de nadie para ser suficiente. Es aprender a valorarte, sin esperar que alguien más te diga que eres valioso. Pero esto no significa que debas vivir aislado o rechazar la conexión con los demás. Al contrario, cuando te liberas de la necesidad de aprobación, tus relaciones mejoran. Ya no buscas validación en cada interacción, ya no tratas de moldearte para ser aceptado, y eso te permite conectar con las personas desde un lugar más auténtico. Te rodeas de quienes realmente te valoran por lo que eres, no por lo que pueden obtener de ti. Y esto transforma la calidad de tus vínculos, porque ya no te relacionas desde la carencia, sino desde la plenitud. Es en este punto donde muchos descubren la verdadera libertad. Se dan cuenta de que, en realidad, nunca fueron prisioneros de la opinión de los demás, sino de su propio miedo a no ser suficientes. Y cuando sueltan ese miedo, cuando dejan de lado la necesidad de impresionar, experimentan una ligereza que nunca antes habían sentido. Es como si, por primera vez en su vida, pudieran respirar con tranquilidad, sin la presión constante de encajar, sin la carga de ser lo que otros esperan. Pero este proceso no es lineal. Habrá momentos en los que sientas la tentación de volver a buscar aprobación, en los que el miedo al rechazo resurja y te haga dudar. Y está bien, es parte del proceso.
Lo importante es recordar que cada vez que eliges tu autenticidad por encima de la validación externa, te fortaleces. Cada vez que te permites ser sin miedo, sin filtros, sin depender de la aceptación ajena, das un paso más hacia la verdadera libertad. Lo que Jung nos enseña es que la única aprobación que realmente importa es la nuestra, que no necesitamos encajar en ningún molde para ser valiosos, que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro de nosotros, y que el mayor acto de amor propio es permitirnos ser exactamente quienes somos, sin miedo, sin excusas, sin la necesidad de que alguien más nos diga que estamos bien. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo interiorizas, te das cuenta de que has estado persiguiendo algo que nunca necesitaste. Porque la validación que buscabas en los demás solo era un reflejo de la falta de aceptación que tenías contigo mismo. Y una vez que te aceptas, una vez que te valoras sin condiciones, descubres algo increíble. Ya no hay nada que demostrar, nada que justificar. Solo hay un camino por recorrer, y es el camino de tu propia verdad. Y es ahí donde comienza tu verdadera vida. No la vida que los demás esperan de ti, no la vida que construiste para encajar, sino la vida que realmente quieres vivir. Una vida donde ya no necesitas la aprobación de nadie, porque finalmente te has encontrado a ti mismo. Y cuando finalmente te encuentras a ti mismo, algo curioso sucede. El mundo ya no parece tan amenazante. Ya no sientes esa constante ansiedad de preguntarte qué piensan los demás, ni la presión de encajar en un molde que nunca fue hecho para ti. Porque cuando te reconoces, cuando abrazas quién eres sin miedo ni filtros, te das cuenta de que la vida no se trata de buscar aceptación, sino de vivir en coherencia con tu esencia. Pero este no es un destino final, es un proceso continuo. Hay días en los que sentirás que has logrado liberarte por completo de la necesidad de validación externa, y otros en los que el viejo patrón intentará reaparecer. Tal vez te encuentres en una situación en la que casi sin darte cuenta vuelvas a medir tu valor según la reacción de los demás. Y es ahí donde necesitas recordarte que no se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. No se trata de nunca más sentir el impulso de buscar aprobación, sino de reconocerlo y elegir no actuar desde ahí. Jung hablaba de la importancia de la integración. Decía que no podemos simplemente ignorar nuestras sombras o reprimir nuestros patrones, porque lo que negamos se fortalece. En lugar de eso, debemos reconocerlo, entenderlo y elegir conscientemente cómo queremos actuar. Esto significa que en lugar de castigarte por buscar validación en algún momento, puedes usarlo como una oportunidad de aprendizaje. Preguntarte, ¿qué parte de mí sigue sintiendo que necesita ser aprobada? ¿Qué miedo hay detrás de esta necesidad? Y sobre todo, ¿cómo puedo recordarme que ya soy suficiente sin esa validación? A medida que avanzas en este camino, te das cuenta de que lo que una vez parecía imposible, vivir sin depender de la opinión de los demás, se convierte en algo natural. Cada vez te importa menos lo que piensen de ti, no porque seas indiferente, sino porque comprendes que la opinión ajena no define tu valor. Aprendes a diferenciar entre la crítica que puede ayudarte a crecer y la que solo refleja los miedos e inseguridades de otros. Y en este proceso, algo mágico sucede. Dejas de atraer situaciones y personas que te hacen sentir insuficiente, porque ya no resuenas con esa energía. Cuando te liberas de la necesidad de aprobación, te das cuenta de que la vida siempre había estado llena de oportunidades, pero no podías verlas porque estabas demasiado ocupado tratando de encajar. Es como si de repente todo tuviera más claridad. Descubres que muchas de las limitaciones que creías tener eran autoimpuestas, que los sueños que habías dejado de lado porque no eran realistas, en realidad eran completamente alcanzables,
que las personas con las que te rodeabas muchas veces no reflejaban lo que realmente querías, sino lo que creías que debías ser para ser aceptado. Y entonces tomas decisiones diferentes. Empiezas a elegir desde un lugar de autenticidad, no desde el miedo. Ya no buscas relaciones que te validen, sino que te nutran. Ya no aceptas trabajos o caminos que te hacen sentir vacío, sino que te alineas con lo que realmente quieres hacer. Empiezas a confiar más en tu intuición, en esas señales sutiles que siempre habían estado ahí, pero que antes ignorabas por miedo al juicio de los demás. Y lo más poderoso de todo es que descubres que el mundo responde a tu autenticidad de una manera completamente diferente. Jung hablaba de la sincronicidad, de cómo cuando estamos alineados con nuestro verdadero ser, las oportunidades correctas parecen aparecer por casualidad. Pero no es coincidencia, es que finalmente estás vibrando en la frecuencia de lo que realmente deseas. Cuando dejas de actuar desde la necesidad de validación, el universo responde dándote lo que realmente te corresponde. Es aquí donde muchas personas se sorprenden. Se dan cuenta de que todo lo que buscaban afuera, aceptación, amor, reconocimiento, llegó a sus vidas no porque lo persiguieron, sino porque dejaron de necesitarlo. Porque cuando ya no buscas aprobación, cuando simplemente eres, atraes lo que verdaderamente está alineado contigo. Y esto es lo que Jung nos enseñaba, que la clave de la plenitud no está en tratar de ser lo que los demás esperan, sino en permitirse ser completamente uno mismo. Y así es como la vida cambia. Ya no se trata de luchar para encajar, de moldearte para ser querido, de medir tu valor según la validación externa. Se trata de vivir desde adentro, de conectar con tu esencia, de permitirte existir sin pedir permiso. Porque cuando haces esto, cuando dejas de buscar afuera lo que ya tienes dentro, descubres algo que transforma todo. La verdadera aprobación, la única que realmente importa, siempre estuvo en ti. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando dejas de vivir condicionado por la opinión de los demás y comienzas a actuar desde tu verdad, descubres que la vida se siente más liviana. Ya no hay una lucha interna constante entre lo que realmente quieres y lo que crees que los demás esperan de ti. Ya no hay ansiedad por encajar en un molde que no fue hecho para ti. Solo hay una profunda sensación de paz, de autenticidad, de libertad. Pero este no es el final del camino, sino el verdadero comienzo. Porque cuando vives desde la autenticidad, te das cuenta de que todo lo que necesitas ya estaba dentro de ti. Y en lugar de gastar energía tratando de ser alguien que no eres, puedes enfocarte en lo que realmente importa: crecer, evolucionar y construir una vida que se sienta alineada contigo. Sin embargo, este despertar no es solo para ti. Cuando comienzas a vivir con autenticidad, te conviertes en un faro para otros. La gente empieza a notar que hay algo diferente en ti, una seguridad que no depende de la validación externa, una luz que brilla sin necesidad de aprobación. Y eso inspira, sin decir una palabra. Tu transformación comienza a tocar la vida de otros, mostrándoles que ellos también pueden liberarse de la prisión de la validación externa y comenzar a vivir desde su verdad. Y ahora te hago una pregunta. ¿Estás listo para dar ese paso? Para dejar atrás la necesidad de aprobación y descubrir lo que significa vivir desde tu esencia. No tienes que hacerlo solo. Este es un camino que todos recorremos, y cada uno de nosotros puede ser una guía para alguien más. Por eso, si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras hablaban directamente a tu alma, te invito a compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Alguien que tal vez aún no se ha dado cuenta de que merece vivir en autenticidad. Déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te impactó de este mensaje?